Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 11 de la serie, El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. Productor ejecutivo, el señor Pedro Manzano. Productora general, Araceli Piña. Operación técnica, efectos físicos, efectos especiales y ambientación, don Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril y Saín Cruz Torres. Responsable de la investigación histórica, la investigación musical y la musicalización, el señor Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable del contenido histórico y el libro. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida y una aportación a la cultura de todos los mexicanos. El conocimiento de la historia nos hace mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana, mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. Conoce tu historia. Era la primavera del año 1478. Amanecía en Tenochtitlan. Era la temporada más cálida en la ciudad. Cuando el sol alcanzaba el mediodía, el calor era intenso. Pero en el recinto interno del Tlilan-Tlapalan, donde acostumbraba descansar Tlacaelel, el anciano podía disfrutar de un clima fresco. Allá afuera los objetos y las personas tragaban su sombra ante la intemperie y un sol que caía a plomo. El viejo Tlacaelel conversaba con un pequeño niño de ojos vivarachos. Tendría a lo sumo 5 años de edad. Era un príncipe de la casta imperial. Era el hijo del emperador.
Con el tiempo se le llamaría Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma el Joven. Aquel niño estaba destinado a una educación severa, una educación que abarcaría todos los aspectos de la cultura humana. A aquel príncipe se le destinaría a los más grandes trabajos del Calmecac. Dos hermanos del emperador serían sus padrinos y le presentarían. Su madre, la emperatriz, noble princesa de Iztapalapa, se despidió del niño mientras éste jugaba con el anciano Tlacaelel. El anciano Tlacaelel decía al niño: ¿qué puede ser más aterrador que la noche oscura? Dime, Moctezuma. ¿Quién puede derrotar a la oscuridad sino el sol cenital? Huitzilopochtli, el ave colibrí, es nuestro Dios, y Él es el que mantiene el equilibrio en el universo. Si algún día llegas a reinar y a ser emperador, jamás lo olvides, Moctezuma. A la distancia se vio venir un séquito imperial. Se trataba de dos señores sublimes. Traían con ellos a sus sirvientes, a sus pajes y a su guardia. Eran los hermanos del emperador. Uno era Tizoc y el otro Ahuizotl. Aquel era un día muy especial. El príncipe Moctezuma Xocoyotzin, de 5 años, sería entregado a los maestros del Calmecac. En una procesión ceremonial se le llevaría. Pero otro niño muy pequeño también estaba en la escena. Pequeñísimo, casi en los brazos de su madre, la emperatriz. Se llamaba Cuitláhuac, el príncipe Cuitlahuatzin. Muy pronto los tíos y los sobrinos estarían todos juntos. ¿Quién lo diría? Aquellos dos pequeños niños, en su momento, serían emperadores, y los dos tíos también. Tlacaelel, quizá por su sabiduría, podía adivinar que aquellos 4 individuos que estaban frente a él, un día todos ellos regirían los destinos en su momento cada uno del imperio. No era costumbre ni era posible que el propio emperador llevara a su hijo al Calmecac. Para ello se tenían que designar de acuerdo al protocolo padrinos. La madre tampoco podía llevar al niño, de manera que tendría que despedirse de él para no verlo más en 5 años, ya que éste estaría comprometido con sus deberes en el Calmecac, que era una escuela de internamiento, de la que no se podía salir ni siquiera para ir de visita con la madre. Aunque fuera el hijo del Huaytlatoani, se sometería a los mismos rígidos principios que cualquier otro niño. Muy lejos desde su palacio, el emperador Atzayacatl recordaba la fecha tan significativa e imaginaba que en esos momentos la emperatriz estaría entregando al pequeño Moctezuma a sus tíos.
el príncipe Tizoc y el príncipe Ahuizotl. Ellos lo llevarían al Calmecac. Ellos lo entregarían a los sabios Tlamatinime para que tuviera lugar su educación. Y en verdad que Atzayacatl era un buen padre que amaba en extremo a sus hijos, pero prefería a Moctezuma sobre Cuitláhuac. Había demasiados asuntos de estado que atender, y el emperador se entregó a estos, mientras que en el Tlilan-Tlapalan, lugar fijado para la entrega del niño, tenía lugar la ceremonia. La amorosa emperatriz abrazó al pequeño niño Moctezuma, que llevaba justamente el nombre de su abuelo, Moctezuma el Viejo, que había reinado justamente antes que su padre. Tlacaelel miró por última vez al niño y después de entregarlo a su madre, ésta lo entregó al príncipe Tizoc, quien le dijo severamente: «Mira, Moctezuma, abraza fuertemente a tu madre porque no lo volverás a hacer, por lo menos en 5 años». Sin entender lo que ocurría, el niño abrazó posesivamente a su madre, como no queriendo separarse de ella. En medio de los cantos de un cortejo de sacerdotes que hacían honores a la familia imperial, finalmente el niño se desprendió de su madre, conducido de la mano por su tío, el príncipe Tizoc. El príncipe Ahuizotl contemplaba la escena. Después el cortejo real se dirigió hacia el Calmecac, partiendo del Tlilan-Tlapalan. Finalmente Tlacaelel se despide de la emperatriz y ve partir al cortejo. La temperatura asciende y todas las criaturas buscan un cobijo. Tlacaelel no ve más a los guardias que se han estado paseando sobre la muralla durante la mañana. El sol cae a plomo y el peso de los años sumerge a Tlacaelel en la somnolencia. Para esas fechas debió tener por lo menos unos 65 años. El emperador se muestra preocupado cuando aquella noche conversa con la madre. Está preocupado por sus hijos. Ha descubierto que Moctezuma el pequeñín no tiene mucho interés en el estudio, de manera que ha hecho venir al director del Calmecac, el sabio señor Cuauhtémoc, para encargarle de manera específica la educación de su hijo. Cuauhtémoc espera una entrevista con el emperador desde hace más de 4 horas. La noche está a punto de caer cuando finalmente se le indica que puede pasar al recinto pequeño donde hay un templo dedicado a Quetzalcóatl, el señor del Calmecac, de las artes, de las ciencias, de la erudición y de los sabios. Cuauhtémoc es un hombre de más de 60 años,
una figura reverencial dentro del Calmecac. El emperador sentado en su trono, acompañado solamente por 2 principales y miembros de su guardia real, lo espera. El Tlamatinime, ya entrado en años, se postra ante el emperador y le dice: Señor, mi gran señor. Xiuhtemoc es un hombre amado en Tenochtitlan, famoso como poeta y cantor, como recitador de versos y como filósofo. No cualquiera podía llegar a ostentar la dignidad de director del colegio del Calmecac de Tenochtitlan. En realidad, se tenía que tratar de un hombre sumamente capacitado y sabio y de recta conducta moral. De hecho, todos los sabios Tlamatinime, maestros en el templo Calmecac, tenían enormes cualidades morales y en conocimientos específicos de artes y humanismo. Tal como lo refleja la descripción que hace el Códice Florentino, llegar a ser maestro Tlamatinime en el Calmecac era una dignidad para cualquier individuo, y los Tlamatinime eran considerados los hombres más sabios y venerados sobre la tierra. Dice a la letra el Códice Florentino: aun cuando fuera pobre o miserable, aun cuando su madre y su padre fueran los pobres de entre los pobres, no importaba su linaje, solo se atendía a su género de vida, a la pureza de su corazón. Si su corazón era bueno y humano, y su corazón era firme, entonces se convertía en un sabio Tlamatinime. Si Dios estaba en su corazón, entonces por eso era sabio. En el Códice Matritense aparece a la letra la siguiente descripción: los Tlamatinime eran los más sabios entre los sabios. Eran una luz, una tea, una gruesa tea que no ahuma, un espejo honrado, un espejo agujerado en ambos lados. Suya era la tinta negra y roja, de ellos eran los códices. Ellos eran escribas, soberanos y soberbios, amos de la sabiduría. Eran camino y guía veraz para los demás. Conducían a las personas hasta convertirlos en guías de los negocios humanos. Eran sabios y verdaderos, eran verídicos y cuidadosos como un médico que guarda la verdad. Eran maestros de la verdad y la sabiduría, pero eran humildes y no dejaban de amonestar para que sus pupilos ascendieran al trono celestial de Quetzalcóatl, el príncipe sabio que derramó el conocimiento sobre la tierra para que hubiera sabios en ella. En verdad que los Tlamatinimes hacen sabios los rostros ajenos, hacen a los otros tomar una cara, una personalidad, los hacen desarrollarla, construyen la arquitectura de hombres, abren los oídos e iluminan los ojos. Son maestros y son guías, y suyo es el camino, y de ellos depende seguir el camino correcto. Ponen un espejo delante de sus alumnos, los hacen cuerdos y cuidadosos, les dan resplandecimiento,
les dan cara, les dan personalidad. Establecen las reglas y el sendero correcto, disponen ante ellos la luz sobre el mundo. Conocedores son de los corazones humanos y guían hasta la región de los muertos. Forman, porque son arquitectos, los principios de vida y dan orden y sustento y establecen una misión para cada uno. Son hombres serios y sinceros. Están conformados por ellos mismos. Saben corregir al que equivoca el rumbo y saben enseñar con su ejemplo. Cualquiera que es conformado por ellos y es corregido, vive una vida recta. Gracias a ellos la gente se humaniza. En su corazón hay amor y derrochan amor a sus alumnos, a pesar de entregarles una estricta enseñanza. Saben confortar el corazón de la gente, ayudan y remedio son para la tristeza, porque en ellos cabe toda la sabiduría del mundo y no saben fallar. Son así, porque el Altísimo, aquel por quien se vive, les confirió ese don. Y en verdad que el emperador amaba el Calmecac. Él también se había formado ahí y había sido maestro. Ningún otro emperador de México Tenochtitlan había puesto tanto interés a la educación, al arte, a la escultura, a la pintura, a todas las bellas artes o nobles artes, incluida también la danza, el canto, el baile. Ninguno otro había construido tantas bibliotecas, ni hecho tantos monumentos, ni protegido tanto a los sabios Tlamatinime como maestros. Y eso fue precisamente lo que dijo al director del Calmecac, encargándole la educación de sus hijos. Primero sería el príncipe Moctezuma y después el príncipe Cuitláhuac. Y en verdad que Atzayácatl era sabio y bueno e instruido y culto e inteligente y brillante. Y todos le admiraban, precisamente en el Calmecac, por ser el más grande protector de la escuela y otorgarles todos los recursos. Aún así, el emperador dijo al director del colegio en estas palabras el celo con que querías educar a sus hijos. Los pondrás en manos del Teixcuitiani, es decir, del psicólogo. Cuidarás de escogerles el mejor Tetetzcahuani, es decir, filósofo moralista. Encarga a tu mejor Mexicatl-Tehuatzin, a mi hijo, para que aprenda realmente y nunca se confunda en su aprendizaje. El Teohuatzin era el jefe de los sacerdotes y el que educaba a los príncipes en la política, la retórica y la oratoria. Encarga a mi hijo con el Huitnáhuac Tehuatzin, porque quiero que se convierta en un Cihuacoa, para que de esta manera pueda entender de la administración del Estado. Y es que el Huitnáhuac Tehuatzin enseñaba todas las materias que tenían que ver con la administración pública y el control del Estado, así como las finanzas y la economía. Y sobre todo quiero que mi hijo sea educado por tu mejor Tepantehuatzin. El Tepantehuatzin era el pedagogo,
que supervisaba que el aprendizaje del niño fuera exitoso y que éste tuviera una gran motivación por el estudio. También quiero que sea bien criado por un Ome-Tochtzin, el maestro de los cantos, para que él conociera perfectamente todos los himnos religiosos y los himnos militares. Pero sobre todo, asegúrate de que quien lo eduque sea el mejor Epcocuacuitzin. Y es que el Epcocuacuitzin era el encargado del calendario, del conocimiento sagrado, de la astrología y la astronomía, la matemática, el calendario y el cálculo, así como la geometría y la geografía, y todo lo que tenía que ver con la aplicación práctica de los conocimientos matemáticos, inclusive la arquitectura y la edificación. Pero también asegúrate de que se le aplique todo el rigor, que el teocua, que sea su encargado, sea el más severo. Y es que el teocua era el encargado de la disciplina, era el encargado de que los niños hicieran sus deberes cotidianos, como aprender a lavar y a cuidar de su habitación, traer la leña y hacer todos los oficios. No por el hecho de ser el hijo del emperador o ser un príncipe, debía ser evitada esta educación. Por el contrario, la educación de aquel príncipe sería mucho más severa. Tendría que partir su propia leña, tendría que limpiar su habitación y lavar su propia ropa. Una vez que el emperador se aseguró de que todo aquello se cumpliera, benevolentemente hizo un gesto al director del Calmecac y éste se retiró. Ilusionado estaba aquel padre de ver crecer a su hijo, pensando que algún día le sucedería en el trono y tendría que ser como él, un protector de las artes y de las ciencias. En la medida que él fuera esmerado en su educación, aquello que era su anhelo más grande se haría realidad. Vamos a mensajes. Y así pasó la primavera de aquel año, y llegó la temporada de lluvias, y a partir de junio los cielos se tiñeron de gris, y la lluvia se escuchaba, al igual que el canto del jaguar, el rayo. Era lo habitual en Tenochtitlan que todas las tardes lloviera durante aquellos meses. Los actos de comercio aminoraban y en la ciudad todos se protegían del agua cuando ésta caía en exceso. A veces las inundaciones amenazaban a la ciudad. Pero algo más conmovedor que las inundaciones estaba por suceder. Una tarde del mes de julio, se escuchó alarmantemente llamar al caracol. Esta era una señal de alerta para todos los cuarteles militares. Las madres tenochcas sabían lo que sucedería toda vez que se escuchara aquel llamado de caracol. Una guerra estaba en ciernes.
El emperador Atzayacatl había convocado a reunión del Consejo del Imperio. En el gran salón del palacio de Atzayacatl se daban lugar los consejeros al espacio de toda suerte de murmuraciones. Tlacaelel se veía rodeado de capitanes del ejército, que traían una gran cantidad de códices que incluían mapas de operaciones militares que estaban teniendo lugar en la frontera con el imperio michoacano de los Purépecha. Pareciera como si estos prepararan un ataque a gran escala sobre Tenochtitlan. Los espías del imperio informaban acerca de extraños movimientos tenidos lugar en aquellas provincias. Portando su atuendo acostumbrado, el gran Tlacatecatl, comandante en jefe del ejército, el águila entre las águilas, se presentó con su séquito militar. Vestía su armadura de guerra, apenas con un pequeño tocado discreto de plumas de quetzal. El caracol seguía convocando la alarma en toda la ciudad. El Totec Tlamacasqui se presentó al consejo, al igual que el Tlaloc Tamacauski. Los Teutlis de Tacuba y de Texcoco. La alarma era general. Los militares presentaban toda suerte de documentos, entre los cuales había cartografías precisas de los lugares donde se temían inminentes ataques. Repentinamente, al anuncio del caracol, el emperador hizo su entrada en el gran salón. Todos se postraron ante él, diciendo las reverenciales palabras: Señor, mi grande y sublime Señor. El emperador Atzayacatl entendía la severidad de la situación. Aquella larga paz tan anhelada por las madres de Tenochtitlan se vería ahora amenazada por una cruenta guerra, mucho más cruel que todas las anteriores, ya que se trataba de un poderoso y amenazante imperio que estaba riñendo con los aztecas. Por 4 días hubo deliberaciones. Finalmente, quien presidía, como siempre, toda deliberación era el Cihuacóa del emperador, el anciano pero aún muy vigoroso Tlacaelel. Se tomarían medidas extremas. La guerra era inminente. Los informes decían que era en la región de Tajimaroa donde los purépechas estaban reuniendo soldados, más de 20,000. Y es que los purépechas siempre estaban temerosos de la expansión del imperio azteca hasta Michoacán y vivían permanentemente preocupados en su defensa. Ahora, ellos querían poner a prueba a los aztecas y, sobre todo, establecer límites en una frontera inestable. El sabio Netzahualpili habló en el consejo diciendo que tal vez no sería necesaria la guerra, ya que esta sería dolorosa y muy costosa para el imperio,
que todavía podrían hacerse gestiones diplomáticas. Pero Tlacaele le aseguró que los purépechas no tenían buenas intenciones y que hacían todos estos movimientos militares, sabedores de que muy pronto los aztecas se enterarían que aquella era en realidad una ostentación de poder que no se podía tolerar, ya que esto obligaba a los demás pueblos a sublevarse, como en el caso de los otomíes, matlacincas, mazahuas y chichimecas, que se habían rebelado en años anteriores. Tal ostentación de poder era una incitación a la sublevación de las ciudades sometidas al imperio, ya que los purépechas alentaban a estos pueblos a sublevarse. Las resoluciones del Consejo fueron crear fortalezas militares enormes y bien aprovisionadas en las regiones que iban a la frontera de Michoacán. Esto significaría hacer verdaderas ciudades nuevas, que no eran otra cosa que grandes campamentos militares. Uno se levantaría en la región de Teotenanco para defender de una incursión tarasca al Valle de México. Hasta la fecha, estas instalaciones existen. Otra se levantaría en Calixtlahuaca y la última en Malinalco, en donde además se construyó un colegio militar. Axayácatl estaba triste, ya que él estaba enfrascado en la obra de engrandecer a Tenochtitlan, y sus escultores estaban utilizando todos los recursos del imperio en tallar una serie de obras magníficas de piedra esculpida, como el calendario azteca, que hoy está en el Museo Nacional de Antropología, por supuesto, en la Sala Mexica. Pero a pesar de todo, la guerra era inminente. Vamos a mensajes. Aún no terminaba la temporada de lluvias. Los aztecas querían esperar para que los caminos estuvieran bien transitables, a que dejaran de caer las lluvias. Era una tarde de septiembre en la que llovía copiosamente. El emperador había decidido ir personalmente a supervisar a sus canteros. Él quería que todas aquellas esculturas estuvieran terminadas a tiempo para su 10º año de reinado. La escultura azteca se había desarrollado más que nunca bajo el reinado de Axayácatl. Él protegía a más de 500 canteros, a los que daba tratamiento real para que produjeran formidables obras para sus nuevas construcciones. El lapidario estaba bien enseñado y su oficio era noble y bien visto. Era un conocedor de las piedras, las cuales para labrarlas tenían que ser bien conocidas por su dureza o blandura, ya que el utillaje que se utilizaba también era lítico, es decir, que la piedra se tallaba con piedra. El buen lapidario autosuficiente labraba e inventaba labores, e iba puliendo poco a poco las piedras, utilizando abrasivos como la arena. Era un trabajo interminable y eterno,
Para la elaboración del calendario azteca, trabajaron simultáneamente 300 escultores por espacio de 5 años. La obra estaba casi terminada y el emperador pudo verla lleno de orgullo antes de marchar a la guerra. Aquella obra de arte adornaría nada menos que el Calmecac y serviría para enseñar a los alumnos acerca de las 5 edades o 5 soles. Personalmente, el emperador, que sentía un entusiasmo infinitamente enorme por el arte y la cultura, supervisaba los últimos toques y encargaba a sus canteros que terminaran la pieza antes de que él regresara del campo de batalla. El taller de cantería era verdaderamente espectacular. Había cientos de cinceles y martillos y cientos de trabajadores divididos en grupos, desde los maestros de línea hasta los simples aprendices, pasando por una serie de categorías, más de 20, que iban desde maestro escultor hasta simple cantero, que eran las personas que tallaban la roca y la sacaban de la peña madre. Todas aquellas piedras pesaban muchas toneladas, así que se requería de verdaderos ingenios, hechos con cuerdas y troncos de madera, para poder mover aquellas piezas de 20, 30 y hasta 40 toneladas. Los ingenieros y los arquitectos del emperador estaban sumamente entusiasmados con el trabajo de los sabios canteros y ostentaban su alegría al mostrar al emperador el detalle y la finura de las esculturas. Atzayacatl no era un hombre de guerra, no era ser belicoso su máxima pasión. Él era un sabio filósofo, un hombre letrado, un sabio sacerdote, un hombre culto. Con cierto pesar abandonaría Tenochtitlan ahora, cuando sus grandes palacios y obras cumbre estaban a punto de ser terminados, pero tenía que obedecer a sus deberes. Así que ordenó que se presentaran ante él todos los grandes generales del ejército, encabezados por su jefe, es decir, el Tlacatecatl. Había dejado de llover. Era una mañana de noviembre. Los campos estaban secos, los caminos semipolvorientos. Había sido el momento para que más de 25,000 soldados mexicas abandonaran la ciudad. Habían llegado de todas partes del imperio, algunos de la región de las costas del Golfo, otros del istmo de Tehuantepec, otros de los lejanos dominios de Chiapas y Guatemala. Ahora todos tenían una sola misión: ir a castigar la osadía del terco purépecha. Enfrentarían sus armas a las del Cazonci de Michoacán. Y mientras que el caracol clamaba, despidiendo a los futuros vencedores, la gente se agolpaba a las calzadas, en las canoas, en las calles de agua y de tierra. Aquel desfile militar tan aparatoso salió. Iban con ellos, además del gigantesco despliegue militar, muchos otros ayudantes encargados del abastecimiento y muchos pochtecas que harían actos de comercio para abastecer al ejército. También un numeroso grupo de sacerdotes que iban a la campaña para propiciar para el imperio los mejores resultados. Por más de 20 kilómetros, la larga fila del desfile y la parada militar dejaban atónitos y perplejos a los ojos de toda la población.
Era la maquinaria guerrera de un imperio que iba en pos de la victoria. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo número 11 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. Esta fue una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida para la cultura de todos los mexicanos. El conocimiento de la historia nos hace mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana, mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. Conoce tu historia. Y yo te espero mañana para que continuemos con esta historia. Y a nombre de todos quienes hacemos este programa, muchas gracias por tu preferencia. Y te recuerdo que los 365 días del año son días de encuentros con la historia. Hasta mañana.